Si salimos a dar un paseo por la calle y nos fijamos, vamos a ver cómo hay muchos más hombres calvos que mujeres calvas. Y además que los patrones por los que nos empezamos a quedar calvos es diferente. Es decir, primero empezamos a tener entradas, coronillas y también hay veces que tenemos calvas localizadas. Y siento decirlo, pero tener alopecia no es un símbolo de virilidad. Para entender los diferentes procesos de alopecia tenemos que entender cómo crece el pelo. Y es que es un crecimiento cíclico. Es decir, el pelo se cae y vuelve a crecer otro. Sin embargo, debido a diferentes factores, puede que una vez se caiga no vuelva a crecer un pelo normal. Es decir, crezca un pelo con muchísimo menos grosor, que sería el vello, y a este proceso se le denominaría miniaturización del cabello. Existen diferentes tipos de alopecia, como pueden ser la androgenética, la ureata, etc. La alopecia androgenética es el tipo de calvicie más común, lo tienen aproximadamente un 90% de las personas calvas y tiene una parte genética y otra parte hormonal. A nivel hormonal encontramos dos proteínas muy importantes, que sería la 5-alfa reductasa, que es una enzima, es decir, es una proteína que lo que hace es convertir la testosterona en dihidrotestosterona. Y entonces, cuando hay unos niveles muy elevados de esta hormona, hace que todas las vías de señalización que son muy importantes para el crecimiento del pelo no vayan con normalidad. Y por otra parte tenemos el receptor de andrógenos, que es una proteína que se encuentra en las células a la que se le unen los andrógenos, que serían la testosterona o la dihidrotestosterona, y entonces es la que cataliza las diferentes vías de señalización. Aquí también cabe destacar el músculo erector del pelo, que es ese músculo que hace que los pelos se nos pongan de punta, pero también tiene otra función muy importante, que es mantener las células madre que dan lugar a nuevos pelos. ¿Qué pasa? Cuando comienzan a ver todos los procesos que hemos explicado antes de aumento de andrógenos, las células del músculo erector del pelo comienzan a ser disfuncionales, entonces este tejido se intercambia por tejido adiposo y hace que el folículo piloso también deje de ser funcional y entonces se produce una fibrosis progresiva. En este punto, la alopecia androgenética sería irreversible. En la parte genética existen una serie de genes que tienen una pequeña variación en su secuencia que hace que una persona tenga más predisposición o no a padecer este tipo de alopecia. Y uno de los genes, como es de esperar, es el receptor de andrógenos. Para el receptor de andrógenos están descritas una serie de cambios en su secuencia que explicarían que una persona tenga hasta un 40% más de posibilidades de sufrir este tipo de alopecia androgenética. Llegados a este punto y teniendo en cuenta que este es el tipo de calvicie predominante en la población, podríamos explicar por qué hay más hombres calvos que mujeres calvas. Y es por dos cosas principalmente. La primera sería que los hombres tienen unos niveles de andrógenos, es decir, testosterona y dihidrotestosterona, mucho más elevados que las mujeres. Y la segunda es que el receptor de andrógenos que se encuentra en el cromosoma X, los hombres a ser XY tan solo tienen una posibilidad de gen, es decir, gen con susceptibilidad a tener este tipo de alopecia y gen con no susceptibilidad. Sin embargo, las mujeres al tener 2X tendrían que tener las 2X con el gen de susceptibilidad a sufrir alopecia, lo cual es mucho más raro. Más o menos. Llegado a este punto también podríamos explicar por qué tenemos entradas o coronillas antes que una alopecia general. Y es que en hombres la presencia del receptor de andrógenos y de la alfa reductasa es mucho mayor en la zona de las entradas o la coronilla que en el resto de la cabeza. Sin embargo, en las mujeres el patrón es mucho más difuso y por eso se puede explicar que no haya entradas o coronillas y haya un patrón de pérdida de pelo mucho más general. Otro tipo de alopecia podría ser la alopecia areata, que se identifica como parches redondos y se debe principalmente al estrés. También tenemos la alopecia traumática, que se debe a una pérdida de pelo causada por traumatismos físicos. La alopecia difusa se identifica como una alopecia que no es localizada, es decir, no se tiene por qué producir en una zona concreta del cuero cabelludo y suele ser reversible. Y esta se produce tras parto, enfermedades graves, episodios febriles muy altos. Y por último tenemos las alopecias cicatrizantes, que este tipo de alopecia son completamente irreversibles porque se produce una destrucción total del folículo piloso y se deben a infecciones, a tumores, a dermatosis, etc. Aunque parezca todo muy fácil, hay pequeños matices que no se comprenden al 100%, y es que no es tan simple como tener susceptibilidad en un gen, sí o no, ya que hay muchísimos más genes implicados y dentro de estos genes hay diferentes posibilidades. Y también los cambios hormonales son muy importantes para todos estos procesos de alopecia. Y para esto, para comprender todos los procesos y poder tratarlo o llevarlo de una manera u otra, necesitaríamos muchísima más investigación.